Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Días de Ira, 3 narraciones en tierra de nadie, de Jorge Volpi, narrado por Humberto Solórzano. Elogio de la media distancia. Un corredor aspira a la velocidad o a la resistencia, al maratón o a los 100 metros. ¿Por qué nadie desea emular, en cambio, a quienes han dominado los 1000 o los 1500 metros planos? En literatura, uno recuerda de inmediato en los grandes maratonistas, Cervantes, Balzac, Tolstoy, Dostoyevsky, Prost, Mann, o a los velocistas más intrépidos, Chekhov, Hemingway, Carver, Borges, Cortázar. La media distancia, en cambio, se olvida o menosprecia, aunque enormes maratonistas y velocistas en un momento u otro la hayan ensayado. El primer problema es onomástico. Si uno imagina una novela, dibuja en su mente un volumen dotado con un lomo considerable, 2 o 3 centímetros al menos. Si uno piensa, por otro lado, en un cuento o un relato, se despliegan en la imaginación 10 o 15 páginas. En español no existe un nombre preciso para las piezas narrativas que oscilan entre estos dos extremos. ¿Cómo amar, pues, algo que ni siquiera tiene nombre? ¿Qué tan largo puede ser un cuento o un relato? 40, acaso 50 páginas como máximo. ¿Y qué tan corta puede ser una novela? Siendo benévolos, no menos de 80. ¿Qué hacer entonces con ese espacio que oscila entre las 50 y las 80 cuartillas? Por lo general, fingir que no existe algo semejante. ¿Novela corta? ¿Cuento largo? Ninguna de las dos expresiones resulta apropiada. Es como si quisiéramos definir una cosa a partir de sus defectos. En otros idiomas tampoco contamos con términos precisos. En inglés, short novel no resuelve el acertijo. Long short story, peor aún. Se suele utilizar en varias partes la expresión francesa nouvelle. El problema es que en la lengua de Molière, una nouvelle en realidad equivale a un relato. Francia cuenta, eso sí, con otro término, récit. Imposible, por desgracia, traducirlo. En italiano, la novella designaba justo a este género intermedio entre el racconto y el romanzo, y así pasó originalmente al castellano. Ese es el sentido que le daba Cervantes a sus novelas ejemplares. Pero el término fue pronto expropiado como sinónimo de novela larga, y nos quedamos huérfanos. Hay quien ha querido introducir en nuestro idioma la palabra noveleta, desde luego sin fortuna, una novela que no alcanzó la madurez, un feto prematuro. Ni siquiera vale la pena hablar de novelita. La media distancia es percibida, pues, como un monstruo, una criatura deforme e innominada, una aberración de la naturaleza, un bicho con pies y cabeza pero sin tronco, un engendro que merecería ser exterminado o enviado al exilio. En otro sentido, la media distancia luce como un híbrido, un territorio intermedio, fronterizo, difuso, tierra de nadie. La media distancia no es un cuento largo. Un cuento largo es casi siempre un mal cuento. Si se aspira a rebasar las 40 o 50 páginas, es porque la trama rompe ya con la unidad que persiguen los cuentistas. La media distancia tampoco es una novela corta. Una novela corta es, casi siempre, una historia larga que ha sufrido una amputación o una herida. Si se quiere escribir una novela de menos de 80 páginas, se ha de renunciar a la extrema libertad del novelista. ¿El secreto de la media distancia? Exceder los límites del cuento, pero manteniendo una drástica concentración del material narrativo frente a la ausencia de límites de la novela. Una novela, larga, se distingue por su profusión de historias y sujetos. Un cuento o un relato, cortos, por la concentración de su trama y sus contados moradores. Como el cuento o el relato, la media distancia privilegia la fuerza de la anécdota. Y como la novela, se permite desarrollar con profundidad unos cuantos personajes. Nunca demasiados. Yo tampoco sé cómo llamar a la media distancia narrativa. Y sin embargo, sé reconocerla de inmediato.
Sample complete. Ready to continue?